Quería hablaros hoy acerca de alguien que pensamos que conocemos. Todo el mundo se ha hecho de alguna manera una idea en su cabeza de quién es Jesús. Es decir, que hay muchos Jesús para presentar, ¿no? Si vamos a la calle y preguntamos, ¿y para ti quién es Jesús? Probablemente obtendremos un montón de respuestas porque nuestra cultura se ha hecho ideas de la persona de Jesús. Existe el Jesús que es un gran maestro religioso. Existe el Jesús que es un gran revolucionario social. Existe el Jesús de la religión, el que ha monopolizado la religión, que se lo ha quedado de alguna manera. Existe el Jesús de las procesiones de Semana Santa. Existe el Jesús de la crucecita que la gente lleva en el cuello, ¿no? A veces incluso ves como una contradicción muy potente entre las actitudes de la persona que la lleva, que ves como que traduce poco el espíritu de Jesús y sin embargo lleva el símbolo, ¿no? Como los símbolos se vacían de contenido y uno lleva el símbolo sin los contenidos. ¿Sabéis? Esto ya sucedía en los mismos tiempos de Jesús. En el tiempo de Jesús la gente ya tenía diversas opiniones sobre quién es Jesús. Una vez Jesús fue a orar a un lugar apartado y sus discípulos estaban con él. Y Jesús les lanzó la pregunta a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que es un profeta de los antiguos que ha resucitado de entre los muertos. Vamos, que todos eran figuras de muertos. Juan el Bautista ya había muerto. Elías había existido y había muerto muchos siglos atrás. Algunos de los antiguos profetas, los antiguos profetas tuvieron su ministerio entre el 760 y el 460 antes de Cristo, en esos 300 años. O sea que el más reciente, que era Malaquías, había muerto 400 años antes de la venida de Jesús, más de 400 años antes. Por lo tanto, la gente decía, no, es alguien que ha vuelto del pasado de alguna manera, ¿no? Pero él les preguntó a ellos y les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro se adelantó y les dijo, tú eres el Mesías de Dios, eres el Mesías de Dios. Es un título que quiere decir alguien que estábamos esperando, que viene de Dios y que venía a hacer un trabajo especial que nadie más había podido hacer a lo largo de toda la historia. En su tiempo y en el nuestro, estas dos preguntas siguen siendo de vital importancia. Y cuando digo vital, quiero expresar realmente lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que nos va la vida en la respuesta a esas preguntas. Esto no se trata de un concurso de preguntas universal, no se trata de un concurso de preguntas donde algún día llegaremos al concurso y alguien nos preguntará y si respondemos bien tendremos premio y si respondemos mal perderemos el premio. No se trata de eso. Se trata de que responder quién es para mí Jesús tiene que ver con reinstaurar la relación con Dios. Tiene que volver a ver con conectar otra vez con Dios. Tiene que ver con conectar con aquel que es el autor de la vida. De alguna manera, nosotros, porque hemos hecho el mal, todos los seres humanos hemos hecho el mal, hemos perdido la relación con el Dios del bien. Dios es el bien perfecto, Dios es el bien sin mezcla, el único ser en todo el universo que es solo el bien. Y nosotros al hacer el mal nos separamos. Eso rompe la relación entre nosotros y Dios, rompe la relación entre nosotros y la fuente de la vida. De Dios sale toda la vida. Sin relación con Dios no hay vida. Por eso nosotros, de alguna manera, al quedar separados de Dios, hemos quedado del lado de la muerte. Y lo que quiere hacer Jesús es restaurar. Lo que ha venido a hacer es a restaurar la relación, a reconciliarnos con Dios. Esta es la palabra que usa Dios, reconciliarnos con Dios, volver a tener relación con la fuente de la vida. Y es esto lo que nos da la vida plena, la vida eterna. Por eso decía que de la respuesta a esta pregunta te va la vida. Y no estoy haciendo un símil, no estoy haciendo simplemente una figura literaria, una figura retórica, estoy diciendo que te va la vida de verdad.
Depende nuestra calidad de vida aquí, porque la fuente de la vida llena nuestra vida de su vida, y te depende también la vida después de la muerte. Por eso es tan importante tener una imagen adecuada de Jesús, y no hay otra mejor fuente para ir a saber sobre Jesús que ir a las biografías que se escribieron sobre Jesús. Biografías de personas que estuvieron en contacto con Él, que estuvieron relación cara a cara. Nosotros no hemos visto a Jesús, nosotros vivimos 21 siglos después de Jesús, pero nosotros podemos tener las biografías, la fuente de personas que fueron testigos presenciales de lo que Él dijo, de lo que Él hizo. Por lo tanto, ahí debemos establecer una jerarquía de opiniones. Yo puedo tener mi opinión de quién es Jesús, pero aquellos fueron testigos presenciales de quién fue y qué es lo que hizo Jesús. Yo estoy a 21 siglos de Jesús. Aquellos estuvieron en contacto directo con la persona. Escucharles a ellos es volver a escuchar a Jesús. Esos relatos fueron escritos inmediatamente después de la muerte de Jesús, y por lo tanto tenemos una fuente directa de qué es, qué dijo, qué hizo Jesús en aquellos tiempos. Quiero empezar en el primer lugar en esta cosa tan importante de volver a discernir cuál es mi relación con Dios, en qué dijo Jesús de sí mismo. Para saber quién es, lo primero es qué dijo Él acerca de sí mismo. Jesús es un personaje único. Nunca antes ni después ha habido una persona tan especial capaz de captar el interés de tanta gente a lo largo de la historia. Ha habido gente famosa. Hoy en día existen famosos, famosillos, personajes del mundo del espectáculo que son muy famosos y muy conocidos. Vamos a decir que no es que sea fácil ser famoso, pero hoy en día hay medios para llegar a ser famoso. Puede ser un youtuber famoso, puede ser un influencer famoso, puede ser un personaje de los que ganan Oscars y ser famoso durante un tiempo. Lo que es muy complicado es ser famoso durante miles de años, ser conocido durante miles de años, y además que la gente te siga en todas las civilizaciones, en todas las culturas, no en una concreta, no en una parte de la tierra, sino en toda la tierra, gente de todas las culturas esté siguiéndote. Fijaos que Él afirmaba de sí mismo cosas que nadie antes había dicho de sí mismo. Jesús no decía que Él era una luz que buscaba la verdad, sino que decía que Él era la luz y la verdad. No mucha gente se atreve a decir esto. Y además no se atreve a decirlo y a demostrarlo, ¿no? Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Gente decía que son buscadores de la verdad. Y Jesús decía que Él es la verdad. Jesús decía esto, mira, decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice algo más, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús tiene razón. O si no tienen la razón, el problema es cómo encontramos el camino al Padre. ¿Cómo encontramos el camino al Padre? ¿Cuál es el camino al Padre aparte de Jesús mismo? Porque Jesús ha demostrado, ahora trataremos más de las demostraciones, ¿no? Pero Jesús ha demostrado cosas de que Él es el único camino al Padre. No hay varias rutas, hay una sola ruta para encontrar el camino al Padre. Es muy curioso que Jesús utiliza varias veces a lo largo de su vida la expresión yo soy. Yo soy. Y él comienza a decir que yo soy cosas que nadie tampoco se había atrevido a decir. Y en cierta manera podréis decir, bueno, es fácil decir eso, es fácil hacer grandes declaraciones de uno mismo, pero ¿sabéis? Lo que es difícil es demostrarlo. Lo que es difícil es que la gente te crea a lo largo de milenios. Esto sí que es diferente. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Y Él nos demuestra que solo a través de Él nuestra hambre de sentido, nuestra hambre de significado puede ser apagada. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Él ha demostrado que es capaz de iluminar el camino de personas de una forma única. Muchos tememos la muerte. Es como la última frontera, ¿no? Decimos, todo tiene remedio
menos la muerte, decimos, ¿verdad? Todo tiene remedio menos la muerte. Y Jesús, fijaos lo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá nunca. Y para demostrar que tenía poder sobre la muerte, no solo resucitó a otras personas, sino que cuando lo mataron, se resucitó a sí mismo. Muchos viven en ansiedad. La ansiedad, y después especialmente de la pandemia que estamos aún sufriendo, es la enfermedad universal, ¿no? No importa si eres rico o pobre, no importa qué tipo de vida tienes, pero todos vivimos de alguna manera en ansiedad, en temor, en culpabilidad. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. Caramba, qué grandes afirmaciones de Jesús, ¿verdad? Cuando lo juzgaba el Tribunal Superior de los judíos, que se conocía con el nombre del Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el Tribunal Supremo de los judíos. Le preguntaron directamente, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el que tenía que venir? Y él dijo, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Fue por eso, por decir eso exactamente, que fue condenado a muerte. Jesús fue sentenciado a muerte por aquel tribunal porque declaró de sí mismo que Él era el Hijo de Dios de una manera única, de una manera especial. De alguna manera todos somos criaturas de Dios, todos somos alguien que proviene de Dios, ¿no? Pero el tribunal judío lo condenó por su afirmación de que Él era el Hijo de Dios. Y la siguiente pregunta es, vale, tú dices esto, pero ¿qué evidencias nos dejas de que lo que tú decías sobre ti mismo es cierto? Y yo os voy a plantear 3 evidencias que Jesús dejaba de que lo que decía era cierto. En primer lugar, sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús son, no sé si lo sabíais, las más leídas del mundo. Desde siempre. Son las más leídas, no hay otro libro tan leído como la Biblia, como las Escrituras. Desde el inicio de la imprenta, el primer libro que se imprimió, el primer libro que imprimió Gutenberg fue una Biblia. Desde entonces, desde ese momento del invento de la imprenta hasta el día de hoy, todos los años, desde el 1600, 1500 y pico, hasta el día de hoy, siempre la Biblia ha sido todos los años el libro más impreso, el libro más distribuido, el libro más leído. Ha sido también el más creído, el que tiene más traducciones. Y eso tiene que ver con que el cristianismo no es un producto de una cultura. No es un producto de una cultura el cristianismo. Fijaos que todas las demás fes, las demás religiones del mundo tienen una sede en un lugar del mundo del cual no se ha desplazado nunca. Sigue siendo Oriente Medio, sigue siendo la India, sigue siendo el Extremo Oriente, etc. Y las religiones que nacen ahí quedan ahí. Pero fijaos cómo el cristianismo ha desplazado el centro a lo largo de la historia. Es muy interesante esto. El cristianismo nace judío, nace en Jerusalén. Con el tiempo se desplaza a Grecia. Con el tiempo ocupa toda Europa. Con el tiempo desplaza su centro a Estados Unidos. Con el tiempo se distribuye por toda la tierra. Y hoy en día el centro del cristianismo está en el hemisferio sur. Latinoamérica, África, Asia es el lugar en donde se concentran mucho más del 60% de los cristianos del mundo. Y además tiene la capacidad de no ser un producto cultural de un lugar, sino que el cristianismo se vuelve africano en África, se vuelve asiático en Asia, se vuelve latino, se vuelve indígena, el cristianismo adopta la forma cultural del lugar al que llega. Esto es muy interesante porque es un producto de la adaptación a todas las culturas del mensaje de Jesús.
La grandeza del cristianismo, de las enseñanzas de Jesús, está en la lucidez espiritual con la que trata la definición, con toda autoridad, los más grandes problemas que encogen el corazón del ser humano. No hay otras palabras dichas por ningún otro ser humano que cautiven tanto como las frases de Jesús, porque ningún hombre puede responder a las preguntas del ser humano como las responde Jesús. En todas las generaciones, en todas las culturas, en todos los lugares, son el tipo de palabras y el tipo de respuestas que esperaríamos que Dios diera. Cuando te enfrentas a las Escrituras tienes una sorpresa. Yo tuve esa sorpresa a los 19 años. Me enfrenté con las Escrituras. Alguien me invitó a hacer por mí mismo la comprobación, a no creer en el Jesús que me había explicado la religión, sino a comprobarlo por mí mismo, a tener una experiencia personal de la lectura de las Escrituras. Os confieso que estuve durante un año leyendo todos los días las Escrituras, y una vez leídas, una vez que yo conocía a ese Jesús de una forma personal, mi vida había sido transformada de una manera única. Las enseñanzas de Jesús no solo han marcado la vida de las personas que creen en ellas, sino han marcado culturas enteras. Culturas desde Europa al mundo occidental, a la India, a cualquier lugar ha tenido efectos el cristianismo. Un efecto, por ejemplo, son los derechos humanos. Los derechos humanos nacen de una idea que proviene de la fe cristiana, pero aparte el derecho, el arte, muchas cuestiones están profundamente influenciadas por las enseñanzas de Jesús. En segundo lugar, os he dicho que cómo se comprueba, ¿no? Se comprueba que lo que Jesús dice es así, en primer lugar, por sus enseñanzas, pero en segundo lugar, por sus obras. Sus obras eran algo que ni siquiera sus enemigos podían negar. En un momento Jesús dijo esta frase: si no me creéis por mis palabras, creed al menos por las obras, creed por lo menos por mis obras. Él hizo un montón de cosas que solo alguien que fuera más que un ser humano podía hacer. Él convirtió agua en vino. Muy curioso, a Jesús le gustaban las fiestas. Jesús era fiestero. Esto es una cosa que es interesante. A veces pensamos en una perspectiva de la religión oscura, y la religión a veces es oscura, pero Dios es un Dios de fiestas. Es muy curioso. Si miráis todo el Antiguo Testamento, Dios manda celebrar fiestas, ¿no? Y Jesús se apuntaba a las fiestas. Y Jesús era alguien que le gustaba celebrar. Él multiplicó panes y peces para una multitud, y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Él calmó una tempestad en el mar. La gente estaba sorprendida. El mar y el viento le obedecían. Él caminó sobre las aguas. Él resucitó más de un muerto. Él abrió los ojos de los ciegos. Él hizo caminar paralíticos. Él curó la lepra y muchas cosas más. Estamos delante de alguien totalmente extraordinario. Pero lo que más me destaca, fijaos bien, no es ni siquiera lo que hizo, sino lo que me destaca es el amor con el que lo hizo. No era tanto el milagro por hacer una obra espectacular, porque a veces le tentaban, ¿no? Alguna vez le venían: si eres el que dices ser, haz un milagro delante de nosotros para que creamos, ¿no? Y Jesús dijo: no, ni muchísimo menos. Porque Jesús no hacía milagros por espectáculo. Jesús no era un showman, ¿entendéis? Todos los milagros de Jesús tienen que ver con una situación de compasión y amor intenso por la vida de una persona que tenía una dificultad grave en aquel momento. Todos los milagros son demostraciones de amor. Es curioso verle cuando todos los maestros religiosos buscaban ser respetables. Jesús se juntaba con aquella gente que nadie quería. Jesús se juntaba con los leprosos, con la gente que nadie quería tocar. Los leprosos tenían que andar por la calle gritando: inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a ellos. Y Jesús se acercaba y hacía algo que nadie hacía: los tocaba. ¿Entendéis? O sea, que te puedes contagiar, esto se pega. ¿Entendéis? Y Jesús se juntaba a ellos hasta el punto de tocarlos. Él
estaba con las mujeres que habían sido prostituidas, él estaba con los recaudadores del Imperio Romano, y esto del impuesto de los romanos. Puedes pensar, bueno, es un poco parecido a un inspector de Hacienda. No, era peor que ser un inspector de Hacienda, porque él recaudaba los impuestos para dárselo a los enemigos, ¿no? Los recaudadores de impuestos cogían el dinero de los judíos para dárselo a los ocupadores romanos, y por lo tanto era una gente vista totalmente mal en la sociedad. Nadie quería juntarse con ellos. Y Jesús, en cambio, se juntaba, iba a su casa, comía con ellos, traía salud a sus vidas, traía un recaudador de impuestos después de juntarse con Jesús, dijo, todo lo que he robado lo voy a devolver por cuadriplicado. Imaginaos el cambio en la vida de una persona porque Jesús había ido. Incluso Jesús tenía la capacidad de perdonar a los que lo estaban crucificando mientras lo estaban crucificando. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque realmente no saben lo que hacen. Y es verdad, probablemente no sabían lo que estaban haciendo. Pero hay una última cosa de la cual quisiera hablaros y quisiera llamaros la atención sobre ellos en cuanto a, ¿es creíble lo que él decía de sí mismo? Hemos visto que sus palabras son palabras únicas. Hemos visto que sus hechos son hechos únicos. Pero hay un hecho que es más importante que los demás, que es su resurrección. La resurrección de Jesús, el levantarse de la muerte, es el hecho más evidente, más sencillo de probar, más definitivo para demostrar que estamos delante de una persona completamente única. No ha habido otro como él. Y quiero basarlo en 2 puntos que son muy importantes. En primer lugar, que la tumba estaba vacía. Y os podréis pensar, bueno, ¿qué importa que la tumba...? No, es muy importante que la tumba estuviera vacía, porque, ¿sabéis? Hubiera sido muy sencillo acabar con el cristianismo desde el primer día. Bastaría con mostrar el cuerpo, ¿no? O sea, no ha resucitado, está aquí está el cuerpo, ¿no? Solo con mostrar el cadáver, el cristianismo hubiera sido ni siquiera parte de la historia, sino un engaño más. El cristianismo nació en Jerusalén en los días posteriores a la crucifixión de Cristo. Pensadlo bien. El cristianismo no nace en Roma, muy lejos de donde los hechos ocurrieron 200 o 300 años después. La gente podría decir, esto es una leyenda, ¿no? Pero el cristianismo nace inmediatamente en el sitio donde los hechos han ocurrido y donde hubiera sido lo más sencillo de conseguirlo demostrar. Qué fácil hubiera sido acabar con el cristianismo entonces mismo, acabado de nacer. Pero los días posteriores es proclamado la resurrección de Jesús y la gente acepta a Jesús en su corazón por miles y por miles y por miles. Los que habían visto aquello dicen, no habíamos visto otra cosa como esta, no habíamos visto a nadie morir así, no habíamos visto nunca que una tumba quedara vacía. La Iglesia nació en donde hubiese sido lo más sencillo desmentirlo y traer pruebas al contrario. Por lo tanto, la tumba vacía es un gran alegato en favor del cristianismo, el más grande probablemente. Pero hay un segundo que me parece que también es importante y que os invito a considerar, que es la valentía de los primeros testigos de esa resurrección. Aquellos primeros testigos tendrían que estar deprimidos por la pérdida de su maestro, ¿no? Había muerto aquel con el que habían compartido todo durante años, y los mismos que habían matado a Jesús ahora podrían dirigirse contra ellos. Estaban en riesgo, ¿no? Si habían matado a Jesús, podían ahora continuar matándoles a ellos. De hecho, eso ocurrió. Y ellos estaban dispuestos a dejarse matar por afirmar que Jesús había resucitado. Ellos estaban dispuestos a perder todo lo que tenían, a perder todo lo que eran sus posesiones, sus propiedades, su propia vida, por afirmar que Jesús había resucitado. Aquel testimonio recorrió el mundo. Aquel testimonio llega hasta el día de hoy.
Jesús a lo largo de los siglos no ha sido simplemente un personaje histórico, no ha sido simplemente el creador de una religión. Jesús nunca creó una religión. No hay ninguna muestra de que Jesús creara una religión. Eso es un invento posterior, la religión. Jesús creó una manera de volver a Dios, de regresar a Dios, de reconciliarse con el Padre. ¿Os acordáis lo que os decía? Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la historia. Jesús vino a volvernos a conectar con el Padre. Esta es la invitación. Quiero invitaros a averiguarlo por vosotros mismos. Esto puede quedarse en un conocimiento en tu mente. Puedes decir, hay probabilidades de que esto sea cierto, sí, podría estar bien, pero esto no es el objetivo, esto no te reconcilia con el Padre. Cuando llegues al cielo no va a haber un concurso en donde la gente va a tener que dar la respuesta correcta a las preguntas que le van a hacer. No va a ser eso, sino que toda la pregunta es esto, ¿te has reconciliado con el Padre a través de Jesús? ¿Has recibido a Jesús en el interior de tu corazón? Porque si tienes esto, tienes vida eterna. La vida eterna no va a ser algo que va a comenzar el día que tú llegues delante de Dios y Dios se ponga delante de ti. Bueno, ¿por qué debería dejarte entrar? ¿Por qué debería dejarte entrar aquí? Esta es la pregunta y solo hay una respuesta. La respuesta es porque a través de Jesús yo he reconciliado mi vida contigo. Esta es la única respuesta que hay. Todas las demás respuestas son respuestas erróneas. Si la respuesta es porque he sido bueno, o porque he sido religioso, o porque he hecho muchas obras buenas y de misericordia con los demás, todo esto no te da relación con el Padre. Lo único que te da relación con el Padre es restaurar tu relación con Jesús. Y esto es lo que quería deciros. Quería explicaros cómo volver al Padre, ¿no?